Hola, soy David Martín Muñoz, alumno del máster de Profesorado de Física y Química por la URJC y voy a hacer unos ejercicios para la asignatura de didácticas de Física y Química. Son 4 en total, el primero de ellos es de cinemática y los otros 3 de dinámica. Entonces voy a empezar con el primero si os parece y lo vamos leyendo. Dice, una pelota rueda por una mesa horizontal de 75 centímetros de altura con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y nos pide calcular a qué distancia cae de la mesa y su velocidad al llegar al suelo. Bueno, pues bien, lo primero es, vamos a ir poniendo lo que nos dicen inicialmente, y es que estamos lanzando la pelota de forma horizontal con una velocidad inicial. Y cuando llegue al borde, empezará a caer. Así que hará una trayectoria más o menos como esta. Es decir, que cuando llegue aquí al borde, no solamente tendrá una componente de velocidad en X, que será con la que la habíamos lanzado, sino que también presentará una componente de velocidad en Y, que será a causa de la gravedad. ¿Vale? Es decir, en ese eje X describirá un momento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque su velocidad será igual a la velocidad inicial con la que yo la he lanzado, que a la vez esa velocidad solamente tiene una componente, que es una componente en el eje X, no tiene componente en el eje Y. ¿Vale? Y por otro lado, en el eje Y hemos dicho que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque actúa una gravedad, o sea, una aceleración que es la gravedad. Por tanto, la velocidad no va a ser constante, sino que va a ser v es igual a v sub 0 en Y más a por t. Eso en cuanto a la velocidad. En cuanto al espacio, en el eje X va a ser x es igual a x sub 0 más v por t, y en el eje Y va a ser, y es igual a y sub 0 más v sub 0 en y por t más un medio de a por t al cuadrado. Ahora, llegados a este punto, me gusta hacer unas cuantas consideraciones. 2 para ser exactos. La primera es, estamos diciendo que en el eje Y actúa una aceleración. ¿Qué aceleración va a ser esa? La gravedad, que es 9,81 metros segundo cuadrado. ¿Y qué más? Habíamos dicho que la velocidad inicial con la que lanzamos la pelota solamente tenía una componente en X. Es decir, si no tiene componente en Y, tanto esto como esto se me va a hacer 0. ¿Vale? Dicho esto, vamos a rellenar con los datos que nos da el problema. Fijaos que nos dice que lanzamos la pelota desde 75 centímetros de altura. Es decir, en ese eje Y, tendremos una Y inicial, la altura inicial, de 0,75 metros. Y la final será, cuando llegue la pelota al suelo, que será una Y final de 0 metros. En cuanto a X, sabemos que la lanzamos de una posición inicial y llega a una posición final que no conocemos. Es decir, la posición inicial es x0 igual a 0 metros, pero la posición final, como digo, no la conocemos. Entonces, con estos datos ya podemos abarcar el problema. Fijaos que lo primero que nos piden es calcular a qué distancia cae de la mesa. Vale. La distancia a la que cae de la mesa es, en el eje X, esta distancia. Así que vamos a calcularla con esta fórmula. La cosa es si tenemos todos los datos para sustituir. Tenemos la X inicial, hemos dicho que es 0, así que sí. Tenemos la velocidad inicial que nos la da el problema, que es de 10 metros por segundo, y perdón que no lo había puesto, lo pongo, 10 metros por segundo, y el problema es que no tenemos este tiempo. ¿Y qué tiempo es este? El tiempo en el que tarda en caer, porque el tiempo en el que tarda en caer es cuando la Y es 0 y por tanto esta X es la X que alcanza al caer. Es decir, para calcular esta X, primero tenemos que calcular esta T. ¿De dónde vamos a sacar esta T? De esta ecuación. Porque es la ecuación del eje vertical. Entonces, voy a sustituir primero en ese eje Y los datos que conozco para sacar la T, el tiempo que tarda en caer la pelota. ¿Conozco la Y final? Sí, habíamos dicho 0 metros. Y luego, igual a la Y inicial, 0,75.
habíamos dicho que el segundo término se me hacía 0, así que no lo pongo, más 1/2 de menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. De aquí, operando, me queda 0 es igual a 0,75 menos 4,9 t cuadrado, y de aquí, despejando, me queda t es igual a 0,75 partido de menos 4,9, todo ello raíz, ¿vale? Y aquí operando ya me queda 0,39 segundos. Este tiempo, como digo, es el tiempo que me tarda en caer la pelota. Ahora, como decía, lo voy a introducir en esta ecuación. Así que voy a ello. El alcance, estamos en el eje X, perdón, va a ser la posición inicial, que era 0, más la velocidad que nos la dan, 10 metros por segundo, por el tiempo que hemos calculado, 0,39 segundos. Por lo tanto, aquí sacamos que X es 3,9 metros. Y como es el resultado final, lo recuadramos. Vamos ahora con el apartado B. El apartado B nos pide calcular la velocidad con la que la pelota llega al suelo. Bueno, pues cuando la pelota llega al suelo tendrá una velocidad que tendrá dos componentes, tanto la X como la Y, así que la señalo. ¿Vale? Esta es su velocidad en X y esta es su velocidad en Y. Tendrá ambas que el resultante será, ambas, y el resultante será esta, que es la que me están pidiendo. Por tanto, yo puedo sacarla porque su módulo va a ser, el módulo de dicha velocidad va a ser igual a la media geométrica del módulo de la componente en X más el módulo de la componente en Y. Ahora, ¿cuál es cada una de ellas? ¿Cuáles son dichos módulos? Pues el módulo en X es, habíamos dicho que la velocidad en X no cambiaba porque era constante, así que es 10 metros segundo. Y el módulo en Y va a depender del tiempo. Como estamos hablando de cuando llega al suelo, pues es en el tiempo en el que la pelota llega al suelo. Cuando llega al suelo la pelota, habíamos calculado en el apartado A que era a los 0,39 segundos. Entonces, si sabemos que la velocidad en Y es igual a v sub 0 en Y, lo habíamos dicho antes, más a por t, entonces v en Y es igual a 0 menos 9,8 por 0,39 segundos. Eso me sale una vy de 3, menos 3, perdón, 82 metros segundo. ¿Por qué negativa? Porque es una velocidad que va hacia abajo, en el sentido negativo del eje Y. Por lo tanto, ya conozco ese módulo. Menos 3, cuando al ser módulo se hace positivo. 3,82 metros segundo, porque trabajamos en valor absoluto. Ya puedo sustituir aquí entonces. 10 al cuadrado más 3,82 al cuadrado. Y eso me sale, es la raíz de todo ello, me sale un módulo final de la velocidad de 10,78 metros segundo. Resultado final. Si lo quisiésemos expresar en forma de vector, simplemente sería de esta forma. Cogeríamos la componente en X, que habíamos dicho que era 10, y expresamos en Y, y luego cogeríamos la componente en Y, menos 3,82 en J. Y de nuevo recuadramos. Importante que no lo he puesto, se me está olvidando. Estamos hablando, ya lo sabemos, en metros por segundo. Hay que poner unidades. Hasta aquí el problema 1. Vale, pues vamos ya con el ejercicio 2. Nos dice: desde el punto más bajo de un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal, lanzamos un cuerpo de 750 gramos de masa con una velocidad de 10 metros por segundo.
y nos pide calcular el tiempo que tarda en detenerse. Vale. Pues vamos introduciendo los datos, nos dice que el ángulo es de 30 grados y que la masa del cuerpo es de 750 gramos, que si hacemos el cambio de unidades es de 0,75 kilogramos. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que lanzamos el cuerpo con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Como no nos dice la dirección, vamos a suponer que es la misma que la del plano. V sub 0 igual a 10 metros segundo. Ahora bien, para hacer este problema yo voy a tener que realizar un balance de fuerzas. ¿Qué fuerzas son las que me están actuando sobre este cuerpo? Pues por un lado el peso del mismo, que va hacia abajo, y por otro lado la normal, que es la fuerza que actúa, esa que realiza el plano sobre el cuerpo y que es perpendicular a la superficie del plano. Ahora bien, aquí tener cuidado con esto, no caigáis en el error de pensar que la velocidad inicial es una fuerza. Simplemente la velocidad inicial me está indicando que el cuerpo está inicialmente en movimiento, no en reposo, pero no es una fuerza en sí, ¿vale? No está actuando ninguna fuerza en este sentido. Siguiente paso, yo tengo que establecer unos ejes. ¿Qué eje voy a establecer? Voy a establecer como X el eje de la dirección de mi movimiento y como eje Y el perpendicular. Con ello, yo voy a tener que comprobar ahora que todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo están definidas en uno de los ejes. Por ejemplo, vamos aquí el caso de la normal, que sí está definida en el eje Y. En cambio, el peso tiene componente tanto en X como en Y. Así que vamos a tener que descomponerlo. Así que vamos a ello. Según los ejes que yo he definido, esta va a ser mi componente Y del peso y esta va a ser mi componente en X. Y habíamos dicho que si este ángulo es de 30 grados, también lo será este de aquí. Por tanto, si os fijáis, este es mi cateto contiguo a ese ángulo. Y este, que correspondería con esto de aquí, sería el cateto opuesto. Por tanto, yo ahora puedo definir la relación que existe entre mis componentes del peso en X y en Y con el peso total. Así que las escribo. Peso en X va a ser igual al peso total por el seno de 30. Y el peso en Y va a ser igual al peso total por el coseno de 30. Dicho esto, ahora planteo los balances de fuerzas en cada eje. Entonces, primeramente en el eje Y, mi sumatorio de fuerzas va a ser igual en el sentido positivo, es decir, hacia arriba, la normal. Y en sentido negativo, el peso en Y. ¿A qué tiene que ser esto igual? En este caso, a 0. ¿Por qué? Porque en Y el resultado global de la fuerza es 0. La fuerza total. Ahora, en el eje X, mi sumatorio de fuerzas en ese eje va a ser solamente, está actuando una, que es el peso en X y que va en el sentido negativo de dicho eje. ¿Y qué va a ser entonces? Ya no va a ser igual a 0, porque si el resultado global sí que es una fuerza, así que va a ser una masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, ahora voy a resolver ambos ejes. Fijaos que podría resolver solamente el del X porque sé que me da la aceleración que necesito calcular. El del Y no me lo está pidiendo enunciado, pero bueno, lo voy a hacer para resolver lo que siempre es bueno. Así que, dicho esto, de aquí despejo la igualdad. La normal es igual al peso en Y, que como habíamos dicho es el peso por el coseno de 30. Entonces, normal es igual al peso en Y, el peso es m por g y luego por coseno de 30, pues me queda 0,75 por 9,8 por coseno de 30. Y eso me queda 6,37 newtons. Y lo recuadro. A ver, perdón. Así. Y ahora sí, voy con el eje X, que es lo que en verdad me interesa. Y entonces, igual,
sustituyo datos y entonces menos, y el peso en X habíamos dicho que era peso, que ya lo pongo directamente como M por G, y ahora por seno de 30, es igual a la masa por la aceleración. Y fijaos en este punto que el problema nos da la masa, pero no nos hacía falta. ¿Por qué? Porque se me va. Es decir, que la distancia a la que llegue, en la que se pare el cuerpo, o el tiempo que tarde en pararse, no es función de su masa. Podría haber hecho el problema sin conocerla. Sigo aquí, ahora ya sustituyendo datos, menos 9,8 por seno de 30. Seno de 30 es igual a la aceleración. Por tanto, dicha aceleración va a ser igual a menos 4,9 metros segundo cuadrado. Ahora, si yo conozco esta aceleración y conozco la velocidad inicial, puedo calcular el tiempo que tarda en pararse el cuerpo. ¿Por qué? Porque la definición de aceleración es incremento de la velocidad entre incremento del tiempo. Entonces, sustituyendo, incremento de velocidad va a ser la velocidad final menos la inicial. ¿Cuál es la final? Si estamos diciendo cuándo se para, pues 0 metros por segundo. Menos la inicial, 10 metros por segundo. Todo ello partido del incremento del tiempo, que es lo que quiero calcular. Y esto es igual a la aceleración que habíamos dicho que era menos 4,9 metros segundo cuadrado. Por tanto, de aquí despejando el incremento del tiempo, me queda menos 10 entre menos 4,9. Por lo tanto, incremento del tiempo es aproximadamente de 2 segundos. Ese es el tiempo que tardaría el cuerpo en pararse. Hasta aquí el problema 2. Bueno, vamos ya con el siguiente problema. Nos dice, un camión de 4.500 kilogramos de masa toma una curva plana de 375 metros de radio a una velocidad de 90 km por hora. Y nos pregunta, ¿cuánto debe valer la fuerza de rozamiento para que el camión no derrape? Bueno, lo primero es pasar todas las unidades al sistema internacional. Entonces nos están diciendo que la velocidad es de 90 km por hora, pues por factores de conversión yo lo puedo pasar a metros por segundo. Entonces, si tengo horas aquí abajo, querré ponerlas aquí arriba para que se vayan, para tacharlas. Así que aquí arriba pongo horas y abajo segundos, que son las unidades que quiero. En una hora hay 3.600 segundos. Y ahora lo mismo con los kilómetros. Como están aquí arriba, yo los tendré que poner aquí abajo para que se tachen. Así que pongo kilómetros y arriba pongo metros. En un kilómetro hay 1000 metros. Y esto me queda que la velocidad al cambio son 25 metros por segundo. Entonces, ahora que la conocemos, la ponemos. V igual 25 metros por segundo. Nos dan más datos, que son el radio de la curva, 375 metros, y la masa del camión, que son 4.500 kilogramos. Bueno, pues para resolver este problema hay que tener en cuenta que lo que hace que el camión pueda tomar la curva, es decir, que se adhiera al asfalto y no derrape, es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento está actuando como fuerza centrípeta. Entonces, vamos a ponerla. Si hacemos un balance de fuerzas, por un lado tendremos la fuerza centrípeta, que además está haciendo que el camión gire en el eje X, que sería esta misma de aquí. Y luego también voy a tener fuerzas en el eje vertical. Por un lado, la normal del asfalto sobre el camión. Y por otro, el peso del camión, determinado por la gravedad, siempre hacia abajo. Entonces, mi sistema de referencia voy a colocar estos ejes X e Y. Dicho esto, yo ahora tengo que realizar un balance en ambos ejes, balance de fuerzas. Entonces, en el eje Y, sumatorio de fuerzas en Y.
Fuerzas positivas hacia arriba, la normal. Fuerzas negativas hacia abajo, el peso. ¿Igual a qué? A 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y no me está actuando ninguna fuerza global. Entonces de aquí saco que la normal es igual al peso. Y el peso es m por g, pues puedo sacar el valor. Normal igual al peso, que es igual a la masa del camión, 4.500 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado, que son 44.100 newtons. Esto como dato, que aunque no me lo piden, lo calculo. Ahora voy a hacer el balance de fuerzas en el eje X. Pues en el eje X solamente me está actuando una fuerza, que es la fuerza centrípeta. Habíamos dicho que esa fuerza centrípeta se iba a deber a la fuerza de rozamiento, que es la que hace que el camión se adhiera al asfalto y pueda tomar la curva sin derrapar. Entonces, sabemos que a su vez que la fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta, que a su vez quedaría masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Con ello podemos calcular su valor, que será el mismo, como decimos, que el de la fuerza de rozamiento. Sustituyendo entonces, masa son 4.500 kilos por la velocidad del camión, que eran de 25 metros segundo, elevamos al cuadrado, entre el radio de 375 metros. Ello me queda una fuerza de rozamiento de 7.500 newton. Ahora bien, aunque no lo piden, yo voy a calcular el coeficiente de rozamiento del asfalto sobre el camión. Fijaos, si sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, siendo mu dicho coeficiente de rozamiento, entonces ese mismo coeficiente será la fuerza de rozamiento entre la normal. La fuerza de rozamiento la acabo de calcular, 7.500 newtons, partido de la normal que habíamos calculado previamente, 44.100 newtons. Y esto me queda un coeficiente de 0,17. Fijaos que es adimensional, lo cual es correcto, puesto que newtons se van con newtons. El coeficiente de rozamiento siempre es adimensional. Y hasta aquí el tercer problema. Bueno, vamos ya con el último ejercicio. Nos dice, las siguientes fuerzas en newton actúan sobre un mismo cuerpo y nos da 3 fuerzas. Y nos pide dibujar el diagrama de fuerzas y calcular su resultante, indicando módulo, dirección y sentido. Bueno, pues para ello lo primero que vamos a hacer va a ser representar las 3 fuerzas en el gráfico. La primera fuerza tiene un valor de menos 20 en el eje X y un valor de más 30 en el eje Y. Por tanto, naciendo desde el origen, sería así. Esta, como decimos, es F1. F2 tiene valor de 30 en el eje X y de 10 en el Y. Así que esta es F2. Y por último, F3 tiene un valor de 10 unidades en el eje X y de menos 20 en el eje Y. Así que sería así. Esta sería F3. Ahora que ya las tengo todas, las voy a ir sumando de 2 en 2. Entonces voy a empezar por F1 y F2. Para ello, voy a irme a donde acaba F1 y voy a trazar una paralela del vector F2 con su misma, con su misma longitud, el mismo módulo. Hasta ahí. Y lo mismo hago desde F2 trazando una paralela de F1. Donde se cruzan es mi vector resultante. Este es mi vector F1 más F2. Ahora voy a repetir el proceso sumando este vector que acabo de calcular con F3. Trazo la paralela y desde aquí igual. Donde se cruzan, ya hemos dicho, es el vector resultante. Por tanto, aquí es mi vector F1 más F2 más F3. Ahora que lo conocemos, podemos ver cuáles son sus componentes. Serían 20
en el eje X e igualmente 20 en el eje Y. Por tanto, el vector resultante es de 20 por el vector unitario en X más otros 20 por el vector unitario en Y. Expresado de otra forma, podría ser así. Ahora que ya conocemos las componentes, podemos calcular el módulo. Para ello, el módulo de la fuerza es igual a la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Esto me queda raíz de 800, que es igual a 28,28 newtons. Igualmente, podríamos haber resuelto el ejercicio de forma analítica en vez de forma gráfica. Para ello, hubiésemos tomado los vectores fuerza, cada uno, serían así, 30, 10, y el último 10 menos 20. Y realizaríamos la suma de sus componentes. Por lo tanto, el vector fuerza resultante será el resultado de sumar las componentes X y las componentes en Y. El vector F total será el resultado de sumar las componentes X y las componentes Y de los tres vectores. Por ello, sumo primero las componentes X, que sería menos 20 más 30, 10, más 10, 20. Y lo mismo para Y, 30 más 10, 40, menos 20, 20. Vemos que llegamos al mismo resultado. Así que hasta aquí este último problema y me despido.